Jugador impío C441 Nuevo talento Bloodline Capítulo 441 Nuevo talento de Bloodline. No vale la pena sacar sus armas, dijo Albion a la multitud frustrada mientras deslizaba ambos cuchillos debajo de su túnica. Luego miró la expresión aterrorizada de Adir, como si el hombre pudiera perder el control y mojarse, y agregó, vuelve al lugar de donde viniste. No vuelvas a llamarte luchador nunca más. Si lo escucho una vez más, te mataré. Gracias, sacerdote. Yo nunca. Gracias. Adir tartamudeó, su voz temblaba de alivio mientras inclinaba la cabeza repetidamente, agradeciéndole una y otra vez por haberle perdonado la vida. Parecía tan agradecido que casi cayó de rodillas para adorar al misericordioso sacerdote, lo que solo hizo que los espectadores se sintieran más disgustados. Algunos incluso parecían estar a punto de vomitar. Pero a diferencia del lamentable acto que vio la multitud, no había ni rastro de vergüenza o miedo dentro de Adir. Más bien, sentía la satisfacción del éxito. Había logrado exactamente lo que pretendía, confirmado por el mensaje del sistema que parpadeaba ante sus ojos. En realidad, no había ido exactamente como lo había planeado, ya que su Sword Art of Existence no había avanzado, pero aún mejor, su talento Disguise evolucionó hasta convertirse en un talento de linaje, superando con creces sus expectativas. Reconocimiento del talento, Nihil, LV1, Génesis, confirmado. ¿Qué peso tiene la existencia ante el heredero de la nada? No hay ojo que tenga el poder de verte y ninguna mente tiene la capacidad de contenerte. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo, 100 energía. Recompensas, 20 puntos de estadísticas gratis, ausencia. Era claramente un talento de linaje ligado al ocultamiento y, basándose en su descripción, Adir sintió que era completamente lo opuesto a su Sword Art of Existence. Incluso la habilidad ausencia era completamente opuesta a presencia en el nombre. Para entenderlo mejor, procedió a ver de qué se trataba esta nueva habilidad a medida que cambiaba el mensaje del sistema, mostrando un nuevo mensaje y una descripción frente a él. Ausencia, una forma informe que nadie puede describir ni definir, una nada fuera del alcance del destino. Como es habitual, no existe ningún manual que describa cómo utilizarlo. Adir leyó la descripción en silencio y la contempló. Con la esperanza de poder aprender por experiencia, registró el talento, quemó 100 energía, ganó 20 puntos estadísticos y esperó a que algo cambiara dentro de él. No pasó nada. A diferencia de sus otros talentos de linaje, donde siempre podía sentir su poder guiándolo hacia la comprensión, esta vez no hubo respuesta alguna. No sintió nada, ni una pizca de energía, ni un susurro de instinto, y quedó completamente desorientado sobre cómo usar esta habilidad. Claramente no era un tipo de aura como malicia, gracia o presencia que pudiera encender y apagar, ni tampoco era como mirada, que siempre estaba activa frente a sus ojos. Literalmente no había nada, como decía la descripción. Quizás sea una habilidad pasiva, pensó. Dado que se trataba de un talento de linaje, debería tener algún efecto poderoso, tal vez protegiéndolo pasivamente de las habilidades de investigación o seguimiento. Si así fuera, sería realmente poderoso, pero por ahora Adir no tenía idea segura al respecto. ¿Por qué sigues aquí? ¿Estás esperando que cambie de opinión? El sacerdote Albion preguntó, tomando nuevamente sus cuchillos, esta vez con la intención de matar al cobarde que tenía frente a él. Pero antes de que pudiera actuar, el repentino cambio de comportamiento de Adir lo detuvo en la confusión. Lo siento, lo siento. Solo estoy esperando que un amigo venga a recogerme, dijo con calma, sin dejar rastro de su lamentable comportamiento anterior. ¿Has perdido la cabeza? Albion preguntó, pensando que el extraño finalmente se había vuelto loco por miedo a la muerte. Pero no tardó mucho en comprender que ese no era el caso. Adir realmente estaba esperando a alguien, y ese alguien era la última persona que alguien esperaba ver en un lugar como este. Perdóname, señor Adir. Al verte disfrutar, no quise interrumpirte. Cuando la multitud y el sacerdote parpadearon y abrieron los ojos, una figura con largo cabello plateado y una túnica blanca como la nieve fresca estaba parada en el centro de la arena de arena, como si siempre hubiera estado allí. Mantuvo la cabeza ligeramente inclinada hacia el extraño, mostrando la deferencia reservada a los rangos más altos, como se haría con un invitado de honor.
La mayor parte de la multitud permaneció congelada, incapaz de entender quién era este lunario o de dónde venía. Pero entre ellos había algunos que alguna vez habían visto este rostro en sus vidas, haciendo que sus expresiones se convirtieran en pura incredulidad. Lord Arender, respiró en estado de shock el sacerdote Albion, con la voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran, ya que era uno de los que reconocía al hombre. Luego cayó de rodillas y presionó su frente contra la arena caliente de la arena, demostrando su profundo respeto por uno de los practicantes de rango 4 del reino Lunari que estaba frente a él. Saludo al Hijo de la Voluntad, Lord Arender, declaró Albion, dejando que su voz resonara a través del silencio atónito. Momentos después, el resto de la multitud siguió el ejemplo del sacerdote, arrodillándose y presionando sus frentes contra la tierra, ofreciendo sus saludos a la figura divina. Saludamos al Hijo de la Voluntad, Lord Arender. Erindor no reconoció los saludos, actuando como si no existiera nadie más, y simplemente esperé a que Adir hablara. Gracias por tu paciencia. Adir inclinó la cabeza en una respuesta cortés. Solo estaba tratando de mejorar mi habilidad con la espada aprendiendo de estos talentosos. Oh Ameni. No bastaba con justificar por qué parecía haber rogado por su vida hace poco tiempo, pero nadie, ni siquiera Erindor, se atrevió a cuestionar las acciones de un hombre. De su posición. Al final, cada practicante tenía talentos que priorizaba y probó todos los caminos para mejorar. Para Adir, que era conocido por poseer talentos de linaje, era natural que tuviera métodos únicos para desarrollarlos, lo que hacía que sus caminos no fueran tan sorprendente. Espero que hayan cumplido con tus expectativas, dijo Erindor con un suspiro, mirando a la multitud arrodillada. Ver a tantos mortales jugar en manos de un poderoso practicante fue una sensación extraña para él. Volviendo a mirar a Adir con mesurada civilidad, añadió. Déjame mostrarte el camino a la mansión donde mi señor te está esperando, si no te importa. Claro, gracias. Adir no rechazó la invitación mientras extendía sus alas. Erindor también llamó a un enorme pájaro blanco, saltó sobre su espalda y se elevó en el aire. Mientras tanto, Adir miró por encima de la multitud una última vez. Disculpen las molestias y gracias por la hospitalidad. Me aseguraré de pagar más tarde por la amabilidad que me has demostrado. Luego despegó, siguiendo al pájaro blanco. Hacia arriba. Solo después de que las dos figuras divinas desaparecieron de la vista, la gente arrodillada reunió el coraje para levantar la cabeza. Miraron al cielo, con el rostro enfermizamente pálido y el cuerpo temblando. No puedo creer que en realidad fuera un practicante, murmuró alguien, todavía incapaz de aceptar lo sucedido. No solo lo llamaron cobarde, sino que también pretendían matarlo. Solo pensarlo hizo que algunos de ellos quisieran desmayarse. ¿Un practicante? El sacerdote Albion se giró para mirar al orador, con los ojos inyectados en sangre. Y su voz apretada por la tensión y la rabia. ¿No escuchaste lo que dijo Lord Arender? ¿Lo llamaste? Con esas palabras, todos finalmente se dieron cuenta del detalle que se habían perdido. Adir. El nombre les llamó la atención en el instante en que alguien lo pronunció en voz alta. No solo habían faltado el respeto a cualquier practicante, habían despreciado al mismo hombre que se decía había derrotado al todopoderoso jinete del dragón Zebrak y que era un amigo cercano de Silverlight Zephyr. Contacto, 2. Jugador impío monstruo subterráneo C442 capítulo 442 monstruo subterráneo. Erindor se paró justo encima de su pájaro blanco volador y dijo, parece que las razas mayores tienen algunas formas únicas de desarrollar sus talentos. Cuando alcanzas cierta altura, es hora de mirar y abordar las cosas desde una perspectiva diferente, dijo Adir, batiendo sus alas mientras se acercaba, con la voz tranquila y confiada, y las palabras con una sabiduría tranquila. Los ojos plateados de Erindor parecieron iluminarse cuando una mirada de sorpresa y comprensión cruzó su rostro. Comprendió que las palabras de Adir no eran comentarios casuales de un joven, sino algo nacido de antecedentes y enseñanzas, del tipo que podría provenir de círculos llenos de potencias de rango 6 o superior. Ya veo. Es por eso que hemos estado atrapados en este rango durante tanto tiempo. Nos falta la perspectiva adecuada. Las palabras de Adir parecieron encender algo dentro de él.
Aunque Erindor parecía un hombre de mediana edad como máximo, ya tenía cientos de años y durante décadas había permanecido en el rango 4, incapaz de elevar ninguno de sus talentos al 6, que era una de las condiciones para entrar en el paso 5 de la evolución. No tenían salas de realidad virtual para simular entornos y agudizar sus talentos, ni investigadores trabajando para encontrar los mejores métodos de mejora, por lo que no era sorprendente que su poder se hubiera estancado. También estaba el problema de la escasez de recursos, pero sin talento, sin importar cuántos recursos reunieran, entrar en el puesto 5 todavía habría sido imposible. Durante el resto del vuelo, Erindor permaneció en silencio. Claramente, estaba dando vuelta las palabras de Adir en su mente, tratando de captar la perspectiva que necesitaba adoptar. Adir lo dejó en paz y miró hacia el palacio principal al que se acercaban. Era inmenso, más grande incluso que la mansión de Sebrak entre las dos montañas y estaba meticulosamente conservado. El mármol brillante de la colosal estructura parecía impecable, sin un grano de polvo visible en sus planos pulidos y cornisas talladas. Me pregunto si también tienen tesoros escondidos en su palacio, pensó Adir, dejando que su mirada se quedara en puertas, aleros y bóvedas, dejando silenciosamente el diseño y la arquitectura en su memoria. Encontrar el tesoro del Palacio del Corazón de Sangre en casa de Sebrak había sido una grata sorpresa. Los Lunari estaban en pie de igualdad con los Umbrain, por lo que no sería sorprendente encontrar tesoros dignos escondidos aquí. Pronto se dio cuenta de que descendían hacia una amplia terraza situada en los niveles medios del palacio. Allí, esperando su llegada, había filas y filas de Lunari con armadura de cuerpo completo, de color plateado y con forma según su costumbre, cientos de figuras brillando a la luz del sol. No eran caballeros comunes y corrientes. Estaba claro que eran practicantes de rango 2 y rango 3 debido a las débiles ondas de energía que salían de sus cuerpos. Tan pronto como estos soldados Lunari los vieron, la formación cobró vida. Las filas silenciosas y quietas de soldados se separaron cuidadosamente a ambos lados de la terraza. Brillantes espadas ceremoniales silbaban cuando salían de sus vainas y se elevaban hasta la altura del pecho, abriendo un pasillo para que los dos aterrizaran en el medio. Cuando Adir aterrizó sobre la piedra pulida, blanca y lisa, las puntas afiladas de 100 espadas cayeron en un solo susurro metálico y besaron la piedra con un fuerte sonido metálico. Todas las rodillas cayeron al mismo tiempo. La armadura plateada resonó en la terraza en capas de aferramiento y ruido metálico, y las voces de las filas se elevaron al ritmo de las demás. Saludamos al gobernante de las Montañas Gemelas, Lord Eder. Las Montañas Gemelas eran el antiguo nombre local de la región donde alguna vez vivieron los Umbrain, pero irónicamente la raza Umbrain había sido destruida y las montañas que dieron nombre a la región habían sido devastadas. Ellos, vaciando el nombre de su significado. Sin embargo, Adir no tenía ningún deseo de corregirlos. Simplemente se dejó impresionar por el saludo. Así que este es el ejército Lunari. Muy bien desarrollado, debo admitirlo, dijo con claros elogios. Erindor forzó una pequeña sonrisa, aparentemente sin compartir el sentimiento. Son el ejército personal de nuestro señor que él estableció recientemente. Creo que ha sido muy influenciado por el ejército de Lord Eder. Adir se rió suavemente. Ya podía ver las similitudes entre Lunari y la disciplina militar humana. Claramente, Sepan había intentado inculcar esa misma disciplina en su pueblo, haciéndose eco de la escena en la que Adir le había mostrado el saludo humano militar la vez anterior. Por favor, por aquí. Sin demora, Erindor lo guió hacia el interior y los dos avanzaron, dejando atrás a los caballeros arrodillados mientras el pasillo ceremonial se doblaba cuidadosamente hacia la formación. Adir avanzó a través de una serie de largos pasillos antes de descender por escaleras empinadas y extendidas hacia el subsuelo. Después de un tiempo, levantó una sola ceja. Pensé que nos íbamos a encontrar con Silverlit. El lugar al que lo llevaba Erindor no parecía un salón destinado a recibir invitados. Disculpen la falta de recepción, pero sí, vamos a ver al señor Sepan. Es solo que... Erindor se detuvo, se giró, inclinó la cabeza respetuosamente y continuó. Es solo que tu llegada fue inoportuna pero al mismo tiempo puntual. Mi señor se encuentra actualmente ante una situación muy difícil, y si aceptas nuestra petición egoísta, queremos que le eches un vistazo. Fue un movimiento incómodo y desconsiderado, ya que ya estaban.
A mitad de camino hacia su destino, y recién ahora Erindor estaba revelando su verdadera intención y esperando el consentimiento de Adir. Adir solo asintió, sin mostrar insatisfacción con la situación. Ayudaré siempre que mi presencia sea útil. Por favor, muestra el camino. Gracias por la comprensión. Cualquiera que sea el resultado, te doy mi palabra de que no lo olvidaré. Erindor parecía genuinamente conmovido y agradecido, levantó la cabeza y reanudó el descenso por las largas y empinadas escaleras. Después de continuar un rato más, Adir sintió que habían alcanzado una profundidad considerable bajo tierra y la calidad del aire comenzó a cambiar. No era la asfixiante falta de oxígeno, sino algo más extraño, como si estuviera pasando bajo el agua. Con cada paso, una fuerte presión se asentaba sobre él, pesando sobre sus hombros y haciendo que cada respiración fuera un poco más difícil de extraer. Después de un tiempo, la sensación adquirió un toque visual. Los tonos del pasillo cambiaron y la visión de Adir pareció perder su gama natural de colores, con el rojo y el negro presionando hacia adelante hasta convertirse en los tonos dominantes frente a sus ojos. Que esconden bajo tierra, un monstruo, tal vez, pensó, sintiéndose como si estuviera entrando en la guarida de una bestia salvaje, algo muy peligroso y viejo. Aún así, a pesar del peso en el aire y la picazón en la nuca, siguió adelante, impulsado por una gran curiosidad sobre la fuente. Cuando finalmente llegaron al final de las escaleras después de un largo y difícil. Al caminar, el aire se había vuelto tan pesado que incluso Adir, a pesar de su altísima estadística física, sentía como si le hubieran añadido varias toneladas a su cuerpo. Las plantas de sus pies parecían presionar más profundamente la dura tierra debajo de él. Adir empezó a preguntarse. Si la presencia de esta cosa se sintiera tan intensa, ¿qué tan poderosa y aterradora podría ser la fuente misma? Contacto 2. Jugador impío C443 Curiosidad Capítulo 443 Curiosidad. Erindor parecía muy parecido a Adir, sus movimientos controlados por la misma restricción invisible. Como practicante puro de Ignis Path con solo la estadística, Will, le fue un poco peor durante el descenso. Además del aumento inútil de la gravedad, el color rojo y negro que cubría su visión había borrado todos los demás colores. Solo quedaron esos dos, hasta que el mundo mismo pareció existir en capas de tonos de rojo y negro. Allí, al final de una amplia abertura, les esperaba una enorme puerta roja, aunque no estaba seguro de si era realmente roja o si su visión alterada la había pintado de esa manera. Siguió avanzando hacia él, alerta y firme, con todos sus sentidos concentrados en lo que le esperaba. Las restricciones y la sensación de pesadez se duplicarán a partir de este momento una vez que abra la puerta. ¿Está bien eso? Erindor preguntó después de detenerse frente a la enorme puerta, volviéndose brevemente hacia atrás antes de colocar ambas manos contra ella. Cuando vio a Adir asentir, comenzó a empujar, pareciendo usar todas sus fuerzas. La enorme puerta emitió un sonido fuerte y comenzó a abrirse por ambos lados, haciendo que la suciedad volara por el piso debajo de ella. Tan pronto como hubo suficiente espacio, Adir sintió que el peso golpeaba su cara como una ola áspera, y el tono rojo y negro se profundizó a otro grado, casi haciéndole olvidar que alguna vez había existido algún color además de estos. Cuando la puerta se abrió lo suficiente para que ambos pudieran pasar, Erindor entró. Entra, por favor. Necesito cerrar la puerta. El aura extraña que se filtraba en los largos pasillos era demasiado fuerte. Si dejaba la puerta abierta, no había duda de que se precipitaría por el pasillo, inundaría el palacio y luego se extendería hacia afuera, colocando a todos los seres vivos bajo estas incómodas restricciones, con poder suficiente para hacer que los mortales se desmayaran o incluso murieran por exposición. Adir no se retrasó. Pasó y entró, lo que permitió a Erindor cerrar las puertas rápidamente. El lugar más allá era una gran caverna subterránea, con formaciones rocosas rudimentarias y un suelo arenoso y descuidado, nada parecido a una vivienda. En el centro de la amplia cámara había 5 amplios lechos de piedra, colocados uno al lado del otro, las únicas cosas que parecían hechas a mano. Cada uno tenía un hombre o una mujer encima, con las manos, los brazos y los cuerpos atados a la piedra con gruesas cadenas de plata, como si fueran prisioneros peligrosos a los que no se les debía permitir escapar. ¿Son ellos la fuente de esta extraña aura? Las cejas de Adir se juntaron mientras estudiaba las 5 figuras.
Los tonos rojos y negros parecían acumularse en sus cuerpos. Mientras Adir observaba las figuras encadenadas, alguien se le acercó con pasos lentos. Adir, me alegro de que hayas venido. Silverlight Zephyr se acercó, su cabello largo y su túnica blanca se movían con cada paso. Detrás de él había otro hombre con los mismos rasgos, cabello plateado y túnica blanca. Adir lo reconoció como el otro practicante de rango 4 del reino Lunari. Al observar los tres, Adir se dio cuenta de que se parecían tanto a trillizos que incluso sus rasgos coincidían estrechamente, con solo ligeras diferencias moldeadas por sus caminos únicos de evolución. Sin embargo, no se detuvo en esa idea porque el asunto en cuestión era claramente más urgente. Lo siento. Tenía la intención de venir antes, pero estaba demasiado ocupado por razones obvias, dijo Adir cortésmente, inclinando la cabeza. Las razones obvias eran los asesinatos que había estado cometiendo en el más allá, pero Sepan no necesitaba saberlo. Es comprensible. Estás ocupado con tu territorio. Estoy realmente contento de que estés aquí ahora, dijo sinceramente. Sin andarse con rodeos, ya que la situación era urgente, Sepan indicó con los ojos las 5 figuras sobre los lechos de piedra. ¿Sabes bajo qué maldición están? Luego volvió su mirada completamente hacia Adir, con la esperanza clara en sus ojos, como si quisiera que comprendiera esta extraña condición. Adir vio la esperanza y la expectativa en sus ojos, pero no tenía idea de lo que estaba sucediendo aquí, ni siquiera sabía lo que significaba una maldición en este mundo. Sin embargo, no dejó que eso se notara. En lugar de responder, dio un paso adelante y se acercó lentamente a las cifras. Se acercó a la primera cama de piedra y miró a la mujer que yacía quieta con los ojos cerrados y cadenas a su alrededor. Era extremadamente hermosa y de apariencia bastante joven, como máximo de unos 20 años para los estándares mortales. Se parecía a cualquier Lunari, con cabello plateado y piel clara, pero había detalles que la diferenciaban. Su cabello no era completamente plateado. En algunos lugares parecía manchado con una sustancia negra, como petróleo crudo derramado sobre él, y la misma mancha oscura marcaba partes de su rostro y cuerpo. Ella es mi hermana menor, dijo Sepan por detrás, con la voz baja y llena de tristeza. Adir no se giró. Se trasladó al siguiente lecho de piedra y examinó al anciano que yacía allí. Él es mi padre, dijo Sepan nuevamente, paciente y esperanzado, viendo a Adir inspeccionar a cada uno como si realmente supiera lo que estaba haciendo. Adir se dirigió al siguiente lecho de piedra, donde encontró a un hombre mayor que el anterior. Se preguntó si se trataba del abuelo y de Sepan. Pronto lo confirmó. Él es mi abuelo. Los otros 2 resultaron ser los tíos de Sepan, que a estas alturas ya no lo eran. Sorprendente. ¿Qué hicieron para traer una maldición como esta a toda su línea familiar?, pensó Adir. También se dio cuenta de algo más. Una cosa era que muchos practicantes despertaran de un solo linaje, ya que era como una lotería y era difícil saber quién despertaría incluso en un linaje bien arraigado como el de Sepan. Otra cosa completamente distinta fue que todos los que yacían en estos lechos de piedra, malditos o no, daban la impresión de ser practicantes de rango 4, tal vez incluso más alto. Solo pensar en que los Lunari tienen tanto poder sin duda los convertiría en la raza más fuerte de la región exterior, pero afortunadamente, por alguna razón, estas personas yacen aquí con la conciencia sellada, sin salud para moverse, incapaces de alterar el equilibrio entre las otras razas. ¿Cuánto tiempo llevan en este estado? Adir finalmente preguntó, dirigiendo su mirada hacia Sepan con el porte de un médico experto, como si hubiera encontrado algo y ahora necesitara los pequeños detalles para prescribir la cura adecuada. Para mi padre y mi abuelo, han pasado más de 200 años. Para los demás, un poco menos de 100 años, dijo Sepan con un suspiro. Adir asintió en señal de comprensión. De hecho, están bajo una maldición. Ante eso, Sepan y los otros practicantes de rango 4 abrieron los ojos y la esperanza brilló allí como si Adir realmente supiera el asunto. Pero lo que dijo a continuación hizo que esa esperanza fuera un poco menos brillante. Pero desafortunadamente, no sé el tipo específico de curación que necesitan. No había terminado. Si me cuentas la historia y cada detalle, sin saltarme nada, de cómo y cuándo empezó esto, creo que puedo entenderlo mejor y quizás incluso encontrar la manera de sanarlos. Contacto 2.
Jugador impío C444 Revelación de un nuevo camino Capítulo 444 Revelación de un nuevo camino. Por supuesto, Adir estaba completamente mintiendo, ya que no tenía forma de curarlos. Ni siquiera podía entender lo que significaba una maldición en este mundo. Pero su curiosidad sobre qué podría causar tal condición, lo suficientemente poderosa como para atraer practicantes de rango 4 a este estado, era intensa. Eso. Sepan dudó por un momento y luego miró a los otros practicantes de rango 4, buscando claramente su opinión. Erindor mantuvo su voz tranquila. Lord Adir ya está aquí. No veo ninguna razón para ocultarle nada. El otro practicante asintió firmemente, indicando que no tenía objeciones. Una vez decidido, Sepan se enfrentó a Adir, lo miró directamente a los ojos y habló en un tono pesado. Para responder a esa pregunta, primero debo contarles el mayor secreto de toda nuestra carrera. Adir estudió sus rostros. La tensión alrededor de la boca de Sepan, los hombros protegidos de Erindor y la forma en que otros miembros de rango 4 evitaban mirar las figuras encadenadas indicaban que este secreto era demasiado valioso para compartirlo o demasiado vergonzoso para revelarlo. Con sus siguientes palabras quedó claro cuál era. Sepan habló con fuerza y sus palabras se abrieron paso entre dientes apretados. Nosotros los Lunari no siempre fuimos libres. Nacimos como esclavos. Cuando Adir escuchó eso, se sorprendió mucho y su interés creció. Desde esclavos hasta gobernantes, tenía que haber una gran historia detrás de su ascenso. Dejó que Sepan continuara. No somos originarios de la región exterior. Nuestra carrera apareció por primera vez en Midlands. Fuimos criados para los placeres de los nobles y para satisfacer sus deseos. A medida que avanzaba la historia, su rostro se tensó de ira y disgusto por el pasado que describió. Una raza hecha a mano y creada por otros como juguetes. Se venden en los mercados y se conservan como juguetes personales para los lujuriosos. A medida que el odio de Sepan emergía cada vez más, débiles ondas de energía se filtraban de su cuerpo, solo para fusionarse con el extraño aura roja y negra que los rodeaba y ser inmediatamente suprimidas. Su enojo era comprensible. Según sus palabras, habían sido tratados como perros de tienda de mascotas, mestizos para un solo propósito, diseñados para atraer compradores y ganar dinero. Al observar sus llamativos rasgos cabello plateado, ojos plateados, piel impecable estaba claro que habían sido criados para la belleza, un look diseñado para llamar la atención de los traficantes de esclavos. Sepan continuó. Durante cientos de años en Midlands, estuvimos criados y vendidos continuamente, creando un ciclo que persistió en el tiempo. Fuimos utilizados para cualquier cosa que una mente retorcida pudiera imaginar. Ni siquiera teníamos el nombre Lunari en ese momento. Éramos simplemente los juguetes favoritos que la gente prefería pedir para su placer. Respiró profundamente para reprimir la ira y la sed de venganza dentro de él, luego continuó. Vivimos así hasta que alguien se compadeció de nosotros. Oh, eso creíamos. Sus ojos se dirigieron al mayor de los 5 que yacían sobre los lechos de piedra. El padre de mi abuelo fue vendido a una poderosa familia de adeptos en ese momento y fue utilizado para experimentos allí. La familia que compró a mi antepasado eran seguidores del camino inferior y también eran miembros de un culto secreto que buscaba una manera de seguir 2 caminos. Ante esto, Adir levantó una sola ceja, completamente intrigado. Hasta ahora, aunque técnicamente era seguidor de un camino llamado Primora, otros humanos como Selina, Víctor y Eren eran seguidores de 2 caminos. Había algunos seguidores de 3 caminos entre los jugadores, pero murieron en las primeras etapas del juego debido a una mala planificación de estadísticas, ya que administrar 3 estadísticas diferentes era más difícil que concentrarse en una. Incluso Adir habría enfrentado una desventaja significativa al aumentar todas sus estadísticas de manera uniforme si no fuera por sus talentos de linaje y las ventajas de su vida anterior que le permitieron registrar talentos y obtener estadísticas más rápidamente que otros. Al final, tener 40 puntos de estadísticas y dividirlos en 10 en 4 estadísticas diferentes solo para mantenerlos equilibrados fue una mala elección. Fue mucho mejor poner los 40 en una sola estadística como Physique y desarrollar habilidades en torno a Astropath Sparks. Creo que ya puedes entender qué experimentos realizaron con mi antepasado, dijo Sepan con una sonrisa de dolor.
Adir miró las 5 figuras en los lechos de piedra y finalmente comprendió la neblina roja y negra que irradiaba sus cuerpos y que nublaba toda visión. El mar de energía de su propio santuario era de color transparente, mientras que los mares de energía de otros practicantes y jugadores no lo eran. Por lo que había aprendido en Beyond y por los informes de los jugadores, cada camino tenía su propio color para los seguidores de un solo camino. Marfil para Astra, un blanco amarillento. Azure para Éter. Carmesí para Ignis y tonos de negro para Néter. Para aquellos que siguieron más de un camino, como Eren, que recorrió los caminos Astra y Néter, el color energético era una mezcla, un gris brillante nacido del blanco y negro. Así que este aura rojiza y negruzca pertenece a los caminos del Néter y del Ignis. Adir llegó a la conclusión. El rojo y el negro que llenaban la caverna no eran exactamente una mezcla. Era como si los dos colores se negaran a mezclarse, existiendo uno al lado del otro y empujándose uno contra el otro, cada uno tratando de dominar, pero al mismo tiempo parecían estar en una extraña especie de sinergia, haciendo que los pensamientos sobre ellos parecieran caóticos. Adir finalmente habló, expresando su comprensión de la naturaleza de la maldición. Intentaron despertar a tu antepasado obligándolo a seguir tanto a Ignis como a Néter, ¿verdad? Sepan sonrió sombríamente. Sí, y ambos tuvieron éxito y fracasaron. El éxito les resultó evidente, con 2 tipos de auras que persistían alrededor de las 5 figuras. El fracaso fue igualmente claro. Sus cuerpos no podían soportar tal blasfemia. Perdieron la cabeza y todo el control, cayendo en un sueño interminable. Nosotros, los Lunari, aunque nacimos del mestizaje, somos seguidores naturales del camino de Ignis. La familia que intentó despertar el lado inferior de mi antepasado al principio lo logró. Más tarde incluso le ayudaron a ganar poder y alcanzar el rango 5. Adir se concentró de nuevo. Se dio cuenta de que ese era el objetivo de la historia, la parte que revelaría cómo terminaron en la región exterior y con esta maldición. Pero solo cuando alcanzó el 5.º puesto se dieron cuenta de que realmente habían fracasado. Su propósito era crear a alguien que siguiera 2 caminos. Lo que entendieron más tarde fue que habían creado un nuevo camino aparte de los 4 principales. Una combinación de Néter y Astra que era, en verdad, algo completamente diferente, nacido de los 2 pero distinto de ambos. ¿Un camino completamente diferente? Adir no ocultó su sorpresa esta vez. Hasta el momento, nadie a quien le había preguntado y ningún informe o libro que había buscado había mencionado jamás un camino más allá de los 4 principales. Su camino de Primora también era desconocido para otros en el más allá, lo que le había llevado a creer que era el único que seguía un camino diferente. Pero ahora escuchar a Sepan hablar de otro fue todo un shock para él. Quería saber cómo se llamaba este camino. ¿Cómo se llama este camino? ¿Tú sabes el nombre? Era una pregunta que respondería a la mayoría de sus preguntas sobre quién era. Contacto 2. Jugador impío C445 Déjame matarlos Capítulo 445 Déjame matarlos. Adir honestamente esperaba escuchar a Primora. Saber que alguien más podría seguir este camino lo haría sentir menos especial, pero también podría finalmente darle respuestas sobre sus propios misterios. Pero desafortunadamente no se llamaba Primora. Es un camino llamado el Camino de la Sangre. Sepan suspiró, mirando lastimosamente las 5 figuras. Cuando despertaron por primera vez, todos eran seguidores del camino de Ignis como cualquier otro practicante Lunari. Pero después de avanzar al rango 4, las personalidades cambiaron, sus creencias cambiaron y todos se convirtieron en seguidores de este camino de sangre. Ahora se ha convertido en nuestra maldición. Cada vez que un Lunari alcanza el rango 4, 3 de cada 4 cambian repentinamente de creencia, carácter y todo. Es como si algo latente dentro de nosotros despertara y tratara de reclamarnos. Se convierten en seguidores del camino de sangre. Luego miró a los otros 2 practicantes de rango 4 que estaban a su lado. Somos los afortunados que avanzamos sin cambiar, pero no hay garantía de que siga así. Quizás, como le pasó a nuestro antepasado, una vez que alcancemos el rango 5, esta maldición también nos manchará. Podemos convertirnos en seguidores del camino de sangre y terminar en el mismo estado que ellos. Realmente fue una maldición que bloqueó el camino evolutivo de toda la raza.
No importaba cuánto trabajaran o cuánto se esforzaran, ese era su techo. Su apogeo. Su límite, sin forma de crecer más. Ya veo, dijo Adir en voz baja, sonando como si comprendiera su dolor y miedo, y luego continuó hablando. Para ser honesto, no tengo ninguna forma ni ningún poder para curarlos. Lo admitió claramente, lo que hizo que la expresión de Sepan, así como la de los demás, se volviera sombría. Pero no los dejó desesperados. Pero tal vez tenga una manera de quitarte esta maldición, para que no tengas que temer ser contaminado por el camino de sangre en el futuro. Por favor, díganoslo, dijo Sepan inmediatamente, con la voz alzada por una chispa de desesperada emoción. Era muy consciente de que ya no había esperanzas de salvar a su familia. Esto era algo que aceptó hace mucho tiempo, pero si podía asegurar el futuro de su raza, y especialmente de su hija, que pronto alcanzaría el puesto 4, seguiría siendo una ganancia tremenda. Puede que no te guste mi solución, advirtió Adir con seriedad, mirándose a cada uno de sus ojos. Por favor, díganoslo, Lord Eder, dijo Erindor mientras caía de rodillas sin dudarlo. El otro anciano de rango 4 lo siguió, arrodillado también. No os podéis imaginar cuántos métodos hemos probado ya, cuántas cosas nos odiamos por hacer. Aceptaremos cualquier solución que usted ofrezca. Finalmente, Sepan bajó la cabeza profundamente. Tenga la seguridad de que no le haremos responsable, incluso si su método falla. Solo necesitamos probar algo antes de que nuestro linaje termine con nosotros. Ahora que Adir vio lo que necesitaba, su determinación y su voluntad de sacrificar cualquier cosa por su futuro, finalmente habló. La única manera de sacar esta maldición de tu linaje es... Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera cada rostro que yacía sobre los lechos de piedra uno por uno mientras las palabras se formaban en sus labios. Necesito matar a cada uno de ellos. ¿Necesitan morir? Odiaron las palabras inmediatamente. Incluso si sus mentes habían desaparecido durante siglos, incluso si eran poco más que cáscaras que respiraban, estos seguían siendo su familia y sus antepasados. Aceptar sus muertes no fue nada fácil. Adir intentó hacerles entender. Desafortunadamente, esa es la única manera. Como debes saber, la gente no elige su camino. Los dioses eligen a su pueblo. Comenzó a entrelazar todo lo que había leído y estudiado sobre los caminos, moldeándolo en algo que sonaba antiguo y sagrado. Al ver que escuchaban atentamente, continuó, haciendo que su voz fuera tranquila y sabia. Sé que no es culpa de tu antepasado que su creencia haya pasado de Ignis al camino de sangre. Pero el pecado sigue siendo suyo. Para despojar este pecado de tu linaje y buscar el perdón de Dios Igníbar, debes ofrecer un sacrificio y limpiar tu pasado a través de un ritual. Hablaba como un obispo de culto experimentado, coincidiendo perfectamente con las creencias de este mundo y desempeñando el papel a la perfección, mientras tenía todo lo que uno esperaría de un estafador. Sin embargo, a los ojos y oídos de estos tres practicantes de rango 4, no parecía un fraude en absoluto. Parecía alguien profundamente conocedor y espiritualmente iluminado. La razón era simple. Adir no era un practicante común y corriente. Su origen y linaje llevaban el olor de algo superior, algo divino, un hombre bendecido con el privilegio de recorrer más de un camino, uno de los hijos legítimos de los dioses. Ya sea que dijera la verdad o inventara tonterías, sus palabras tenían peso y los obligaron a creerle. Sin embargo, incluso si sabían que estaba mintiendo y jugando con ellos, no tenían otra opción que elegir ni ningún otro hombre a cuya puerta pudieran llamar para pedir ayuda. Entonces eligieron la difícil decisión. Si esta es la única manera, lo seguiremos. Al escuchar su decisión, Adir sintió un destello de emoción en su interior, aunque exteriormente solo mostró un profundo dolor. No te sientas deprimido. Creo que esto es también lo que querrían. Para salvar el futuro de sus hijos, sacrificarse es algo que cualquier padre haría sin arrepentirse y sin dudarlo. Esta vez sus palabras fueron completamente ciertas, nacidas de su propia experiencia. La forma en que murieron su madre y su padre, pero aún así intentaron proteger a sus hijos hasta su último aliento, fue un recuerdo que nunca olvidaría. Por favor, díganos qué hay que hacer, preguntó Sepan, esperando instrucciones. Los otros dos también se pusieron de pie, dispuestos a escuchar cómo podían ayudar a llevar a cabo este ritual del que no sabían nada. No te preocupes.
Yo me encargaré de la parte difícil, ya que no puedo permitir que derrames la sangre de tu propia familia y de tus antepasados. Adir habló con gentil y noble sinceridad, haciendo que los tres lo miraran con nueva gratitud. Lo que quiero que hagan es reunir a todos los practicantes Lunari y unirse a los sermones públicos. Ora a tu Dios y recuerda sus enseñanzas. Simplemente sé sincero acerca de tus pecados y busca el perdón de Él. Al escuchar esto, Seppan parecía dudoso. Cuando escuchó por primera vez la palabra ritual, imaginó algo físico y extremo, como bañarse en la sangre de sus antepasados o usar una habilidad Spark para limpiarse. Pero Adir solo les pedía que oraran. Sonaba tan simple que los tres empezaron a preguntarse si realmente funcionaría. Al ver sus dudas, Adir sonrió, tranquilizando sus corazones. Los 4 dioses son los más altos de los altos, los creadores de todo. No te preocupes. Mientras lo deseen, sus palabras tendrán más poder que cualquier habilidad de Spark. No existe ningún problema que su voluntad no pueda resolver. Su manera de hablar de los dioses, como si los conociera personalmente, les hacía relajarse de inmediato, aclarando sus dudas al instante. No es de extrañar que sea de su linaje directo, pensó Seppan en silencio, sintiendo que su respeto se transformaba en algo más cercano a la reverencia por el joven que estaba frente a él. Contacto 2. Jugador impío C446. Solo yo decidiré. Capítulo 446. Solo yo decidiré. ¿Nos puedes dar un poco de tiempo para despedirnos de ellos? Los ojos de Seppan permanecieron en su familia y su voz salió de sus labios como un susurro débil y frágil. Por supuesto. Llámame cuando te sientas listo. Adir asintió una vez y se giró para irse, dándole su momento privado para descansar y llorar por su cuenta. Ya había obtenido de ellos su enorme ganancia, por lo que no le importaba esperar un poco más por su cosecha. También podía mantener la imagen de ser un hombre amable y desinteresado ante sus ojos. Caminó hasta las puertas de la cueva y abrió una lo suficiente para que su cuerpo pudiera pasar. Después de salir, lo volvió a cerrar con cuidado, sellando el extraño aura del interior, luego comenzó a subir las escaleras de piedra hacia arriba, sintiendo que el peso en el aire se aligeraba con cada paso. Mientras esperaba, quiso recorrer un poco más el reino Lunari. Después de obtener su nuevo talento de linaje, no sabía qué otras sorpresas podría depararle esta carrera, ya que no tenía intención de perder ninguna ganancia potencial. Dejando atrás el pasaje subterráneo y regresando al suelo del palacio, comenzó a caminar por los largos y pulidos pasillos. Cada vez que pasaba, los practicantes del rango 1 al rango 3 detenían lo que estaban haciendo, bajaban la cabeza y colocaban una mano sobre su pecho, inclinándose en señal de respeto, sin levantar la mirada nuevamente hasta que desapareciera alrededor del siguiente esquina. Entre ellos se encontraban incluso los practicantes Lunari a los que se había enfrentado durante el torneo Legacy Domain. En aquel entonces, todos lo consideraban simplemente otro rival, algo que superar o aplastar. Ahora que actuaban con gran respeto e incluso un poco de miedo, a Adir le resultó muy interesante verlo. Un momento es solo una de las mentiras del tiempo. Una vez no fui nada, ahora soy rey, y en cuanto al futuro, eso es algo que solo yo decidiré. Divertido en sus pensamientos, dejó que una pequeña sonrisa tirara de la comisura de sus labios y siguió caminando hacia adelante a un ritmo pausado. Mientras caminaba por los pasillos que contenían la historia de los Lunari, a veces disminuía la velocidad de sus pasos, dejando que sus ojos deambularan por las pinturas de las paredes. Viejas batallas, juramentos, retratos de figuras importantes y grandes ceremonias lo miraban, cada pincelada conllevaba orgullo y lucha. Siguió adelante a un ritmo tranquilo, tomándose su tiempo en silencio para apreciar cada uno. Luego, desde algún lugar más adelante, un sonido agradable rozó sus oídos, suave al principio, y luego se hizo más claro a medida que se acercaba. Una línea melódica, fuerte y emotiva. ¿Piano? Pensó con ligera sorpresa, encontrando el patrón de las notas demasiado familiar para ignorarlo. Curioso por saber si este mundo realmente tenía tal instrumento, siguió la fuente de la música y se detuvo frente a una puerta hecha de madera oscura pulida, con su superficie decorada con intrincados patrones dorados que fluían como enredaderas. Incluso la puerta por sí sola fue suficiente para decirle que esta no era una habitación normal. Aún así, Adir lo abrió suavemente lo suficiente para echar un vistazo al interior. La puerta no estaba cerrada.
cedió fácil y silenciosamente, abriéndose con apenas un movimiento suave y creando un estrecho espacio que le daba una línea de visión clara hacia la habitación. Dentro, como esperaba, no había una simple cámara. Parecía un dormitorio lujoso, bastante espacioso, sus paredes pintadas de un rojo rico y vibrante. Cada rincón estaba lleno de muebles de alta calidad, armarios tallados, sofás de aspecto suave, lámparas de cristal y una gran cama cubierta con finas sábanas. Todo llevaba el aroma de la riqueza y el estatus de la cultura real lunari. Pero nada de esta riqueza le llamó la atención por mucho tiempo. Lo que realmente atraía su mirada era el instrumento en la esquina, la fuente de la melodía. Se parecía mucho a un piano o, más exactamente, a un órgano de tubos. Detrás de él, varios tubos de metal se extendían hacia arriba y hacia los lados, y con cada pulsación de una tecla, el sonido que emergía de esos tubos era profundo y resonante, dando a la melodía un eco completo y en capas. No era exactamente como el instrumento que había tocado en su vida anterior durante una de sus identidades adoptadas, pero era lo suficientemente parecido como para que cada nota tuviera un peso nostálgico en sus oídos. La mujer que lo interpretaba tenía un talento innegable. Sus dedos se movían con confianza sobre las teclas y la melodía que creaba no era solo una colección de notas sino algo que transmitía emoción, como una voz que contaba una historia tranquila. Con su largo cabello plateado cayendo por su espalda, su postura recta y las curvas naturales de su cuerpo que la hacían parecer como si hubiera sido cuidadosamente dibujada por un artista, daba la impresión de una pintura viva. Alguien podría sentarse en una silla, verla tocar y sentir paz y la extraña sensación de que la vida tenía sentido con solo mirarla con ese instrumento. Adir no perturbó la interpretación ni se fue. Simplemente permaneció allí en silencio, escondido detrás de la puerta parcialmente abierta, y escuchó hasta que la pieza llegó a su final. Las notas finales se extendieron por la habitación y se desvanecieron lentamente, fuertes pero delicadas, llenando las paredes rojas una última vez antes de disolverse en silencio. La mujer levantó las manos de las llaves y dejó escapar un profundo suspiro, como si no estuviera satisfecha con su propia actuación a pesar de lo impecable que había sonado. Debe ser muy difícil subirlo a 4, ¿verdad? Adir gritó con una risa ligera, revelando su presencia mientras esperaba ver su expresión frustrada. ¿Quién? La mujer se puso de pie de un disparo ante la repentina voz, mientras el banco raspaba ligeramente mientras se giraba. Se enfrentó al invitado no invitado en su puerta con ojos agudos llenos de intenciones asesinas, con el cuerpo tenso como un arco dibujado. Pero cuando vio al hombre parado allí con una sonrisa tranquila y relajada en su rostro, su guardia bajó un poco. La sorpresa y la confusión reemplazaron la hostilidad inmediata. ¿Tú, qué estás haciendo aquí? Lo siento, no quise asustarte. Adir le ofreció una sonrisa de disculpa a Talira. Acabo de escuchar la melodía y mis piernas me trajeron aquí incluso antes de darme cuenta. Talira lo miró con dudas. Y tus piernas también abrieron mi puerta sin que te dieras cuenta, y luego empezaron a mirarme sin que te dieras cuenta. Añadió, con el tono todavía tenso, ¿cómo lograste abrir la puerta y permanecer oculta? No te sentí en absoluto. Ella era una fuerte practicante de rango 3 y, además, era su habitación privada. Había medidas de seguridad para protegerla del peligro externo, barreras basadas en Spark que mantenían la habitación completamente segura y protegida. Sin embargo, de alguna manera, Adir había logrado abrir una puerta y ponerse de pie protegidos por sus habilidades. Hay suficiente tiempo para escuchar la pieza completa sin que ella se dé cuenta de la suya. Presencia aunque sea una vez. Incluso Adir encontró esa parte extraña. No había usado ninguna habilidad de Spark para esconderse. Él mismo, y lo que es más extraño, la puerta simplemente se había abierto cuando la empujó por primera vez, como si nada la bloqueara en absoluto. Contacto, 2. Jugador impío C447 Gracias por dejarme jugar Capítulo 447 Gracias por dejarme jugar. ¿Es por mi nuevo talento de linaje, Nihil? Adir consideró la posibilidad y trató de comprender la profundidad de esta nueva habilidad. Mientras tanto, permaneció en silencio y no respondió a la pregunta dirigida a él. Talira esperó, observando su rostro en busca de cualquier señal de reacción, pero cuando no llegó nada, dejó escapar un breve suspiro resignado. Al menos dime por qué estás aquí. ¿No querías hablar de algo?
¿Pedirme ayuda? Los ojos de Talira se abrieron ligeramente ante sus palabras y un destello de sorpresa irrumpió en su expresión serena. Así que aprendiste. Fácilmente podía adivinar que si Adir caminaba libremente por los pasillos del palacio de esta manera, relajado y sin oposición, solo había una razón: ya había conocido a su padre, Sepan, y ya había discutido el problema que enfrentaba Lunari. De lo contrario, la única explicación sería que Adir de alguna manera se había colado en el reino Lunari y luego se había infiltrado en el propio palacio, un lugar custodiado por 3 practicantes de rango 4. Sí, solo estaba en el subsuelo con ellos. Me lo contaron todo. Mientras hablaba, Adir abrió la puerta y entró. Su mirada recorrió la habitación antes de dirigirse casualmente hacia el instrumento, contemplando cada detalle de su diseño alienígena y su estructura inusual. Talira no lo detuvo, su cuerpo permaneció donde estaba, pero su mente estaba claramente en otro lugar. ¿Y? Tú también los viste, ¿verdad? Aunque las 5 figuras mantenidas bajo tierra habían estado allí mucho antes de que ella naciera, sin dejarle ninguna oportunidad de conocerlas ni formar ningún vínculo personal con ellas, todavía había una emoción tranquila en su voz. Estaba claro que se preocupaba por ellos, al menos como parte de la historia que había dado forma a su raza. Sí. Adir se sentó lentamente frente al instrumento y dejó que sus dedos se deslizaran sobre las teclas, apenas tocándolas al principio, como si intentara sentir qué tipo de sonido produciría cada una. Talira se quedó en silencio por un momento, con la mirada caída al suelo y las cejas ligeramente juntas, buscando la forma correcta de formular su siguiente pregunta. Pero antes de que pudiera, Adir habló. ¿Te preocupas por ellos? Son mis antepasados, así que... Antes de que pudiera terminar, una nota surgió del instrumento, baja y profunda, la vibración corría por el aire, acortando sus palabras. ¿Te importa el futuro de tu raza? Adir volvió a preguntar, sin apartar la vista de la superficie pulida y de los débiles reflejos que había en ella. Esta vez, Talira respondió sin un solo atisbo de duda, con la voz llena de convicción. Por supuesto. Adir presionó otra tecla y una nueva nota surgió del instrumento, esta vez más fuerte. Su eco rebotaba en las paredes y permanecía en los rincones de la habitación como un pulso que se desvanecía. Cerró los ojos por un momento y escuchó el sonido. Al cabo de un momento volvió a preguntar, esta vez en un tono más serio. Si tuvieras que elegir uno de ellos, ¿cuál sería tu elección? No esperó una respuesta. Sus dedos comenzaron a moverse con más confianza, presionando tecla tras tecla. Cada nota hacía temblar las flautas de color cobre a medida que el sonido se hacía cada vez más alto y se superponía sobre sí mismo. Talira lo observó jugar, sorprendida por un momento al verlo. La melodía no era particularmente suave y las notas no parecían perfectamente sincronizadas, pero la postura de Adir, el movimiento controlado de sus manos y la forma en que escuchaba su propia música daban la impresión de alguien ya con bastante experiencia con el instrumento, como si su cuerpo se hubiera adaptado rápidamente a él. ¿Cómo sabes tocarlo? La curiosidad de Talira finalmente se escapó. Este instrumento era único en toda la región exterior. Su historia se remonta a las Midlands, una pieza de colección de antigüedades que había pertenecido únicamente a familias reales, transmitida de generación en generación a través de sus antepasados y finalmente regalada a Talira por su padre. Así que el hecho de que Adir pareciera saber tocarlo fue más que sorprendente, la inquietó silenciosamente. Tenemos cosas similares en casa, así que no soy ajeno a esto. Una leve sonrisa tocó los labios de Adir mientras sus dedos continuaban moviéndose sobre las teclas y su tacto se hacía más seguro. Con el paso del tiempo, parecía cada vez más familiarizado con el instrumento. Las notas surgieron con una creciente sensación de sinergia, cada una comenzando a complementar a la última, pasando de sonidos dispersos a algo parecido a un pieza deliberada. Ah, cierto. Talira dejó escapar un pequeño suspiro mientras se daba cuenta. Por un segundo. De hecho, había olvidado quién era el hombre que tenía delante. Se centró en la melodía que tomaba forma bajo los dedos de Adir. Comenzó con un tono bajo, del tipo que hacía sentir como si algo estuviera empezando, una nueva vida, una nueva decisión o quizás un nuevo final. Pronto siguió un ritmo tranquilo y contemplativo, suave pero con una corriente subyacente de tensión, luego un sutil aumento en el ritmo que llevó a Talira más profundamente a sus propios pensamientos,
De regreso a la pregunta anterior de Adir. Si tuviera que elegir, ¿a quién elegiría? Ancestros que nunca había conocido en su vida, de los que solo había oído hablar en historias, todos ellos increíblemente fuertes, lo suficientemente fuertes como para construir un nuevo reino aún más poderoso que el actual. O el reino actual en el que había crecido, el reino cuyas calles y pasillos conocía de memoria, el lugar que le había enseñado cuál era la palabra hogar. ¿Significado? Era una pregunta que tenía una respuesta emocional y otra lógica, tal como la pieza que Adir estaba tocando. Sus tonos cambiantes hacían que sus pensamientos se enredaran de una manera extrañamente caótica. Durante los últimos minutos, simplemente se dejó llevar entre el sonido y sus pensamientos hasta que los ecos finales se desvanecieron de sus oídos y la melodía llegó a su conclusión, dejando la habitación sintiéndose momentáneamente vacía. Adir levantó tranquilamente las manos de las llaves y se puso de pie. Dirigió sus ojos carmesí hacia la mujer que aún estaba allí parada y luego inclinó la cabeza en un gesto ligero y cortés. Gracias por dejarme jugar. Caminó hacia la puerta con pasos tranquilos y sin prisas para salir. Justo antes de cruzar el umbral, la voz de Talira se elevó detrás de él y finalmente respondió a su pregunta. Elegiría a mi gente antes que a ellos. Su expresión era tranquila y decidida mientras permanecía de espaldas. Mientras haya un futuro frente a nosotros, elegiré hacer ese futuro. Grande con mis propias manos. Qué mujer tan ambiciosa, pensó Adir en silencio mientras continuaba por el pasillo sin mirar atrás. Su decisión mostró muy claramente qué tipo de mujer era. Mientras hubiera una oportunidad, ella era del tipo que la aprovechaba, sin importar el costo. Después de salir de la habitación de Talira, Adir no se quedó más tiempo y regresó directamente a las escaleras que conducían al metro. Había pasado suficiente tiempo para que Sepan y los demás se despidieran, por lo que decidió que era hora de regresar y cosechar su recompensa. También había conseguido lo que quería de este pequeño paseo por el palacio, ya que un nuevo mensaje del sistema había aparecido frente a él justo cuando salía de la habitación de Talira, dándole una buena y esperada sorpresa sobre uno de sus talentos. Contacto, 2. Jugador impío C448 Distribución de estadísticas Capítulo 448 Distribución de estadísticas. Reconocimiento del talento, Juego de instrumentos, LV4, confirmado. Talento identificado a través de una expresión musical consistente, un rápido dominio de instrumentos desconocidos y actuaciones que ejercen una fuerte influencia emocional sobre los oyentes. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 400 energía. Recompensa, 80 puntos de estadísticas gratis. Aunque no era otro talento de linaje, aún así fue útil ganar 80 puntos de estadísticas gratis. Tocar instrumentos también era uno de los talentos más fáciles de mejorar para él, pero hasta ahora simplemente no había encontrado una oportunidad adecuada para ello. Pensó que si pudiera aprender y tocar algunos instrumentos más como este, y tal vez incluso dar un concierto a una gran multitud, el sistema probablemente lo reconocería como nivel 5 y cumpliría uno de los requisitos para que pudiera pasar al paso de evolución 4. Mientras seguía bajando las escaleras, no se apresuró. Abrió su panel de personajes y decidió gastar sus estadísticas gratuitas ahora, para estar mejor preparado en caso de que algo saliera mal mientras intentaba recolectar la sangre de los 5 individuos fuertes. Si, para variar, decidieran despertarse mientras Adir intentaba matarlos, causaría bastante conmoción, especialmente en el subsuelo, donde no había mucho espacio para correr. Por esa razón, decidió poner la mayoría de sus puntos en Will primero, ya que necesitaba velocidad para correr y abandonar la cueva abarrotada si algo salía mal. Con su Cerebral Spark de rango 4 listo para usar y su habilidad innata natural para rebobinar su tiempo, lo que le permite escapar de la mayor parte del daño, no gastó ningún punto estadístico en resiliencia. Sus medios defensivos ya eran lo suficientemente altos, por lo que decidió poner el resto en Sense. Sense tuvo una sinergia especialmente beneficiosa con Will. Uno aumentaba la velocidad de su cuerpo mientras que el otro agudizaba su conciencia, y cuando los dos se unían, sus reflejos y su toma de decisiones aumentaban a un nivel mucho más alto, y cada estadística amplificaba el efecto del otro en lugar de trabajar solo. Se tomó su tiempo para aumentar lenta y constantemente sus estadísticas, permitiendo que su cuerpo, mente y alma sintieran cada cambio sutil dentro de él.
Cuando finalmente colocó el último de sus puntos estadísticos, llamó nuevamente al panel de personajes para verificar su poder recién aumentado en números. Física, 1783. Will, 700-1400. Resiliencia, 905. Sentido, 825-1260. Energía, 5513-6648. Ahora que su velocidad había aumentado más del doble, se sentía mucho más seguro de que podría sobrevivir, incluso si esas 5 potencias de alguna manera despertaran. Su capacidad energética para superar el umbral de los 6,000 también fue algo positivo. Para alcanzar el puesto 4, uno necesitaba gastar 3000 energías en un solo empujón, y ya había duplicado ese requisito sin problemas. Me pregunto cuáles son los requisitos para la evolución del rango 5. El pensamiento cruzó por la mente de Adir. No había nadie a quien preguntar al respecto, ningún anciano experimentado, ningún historial, nada en lo que realmente pudiera confiar. El rango 5 era un umbral completamente nuevo para el cuerpo mortal, el punto donde una persona seguía el camino del inmortal y formaba su núcleo dentro de su santuario. Era obvio que exigiría mucho más que nada requerido en la fase de practicante. Sin embargo, tendría que enfrentar esa pregunta en el futuro, ya que actualmente carecía tanto de una chispa de rango 5 con la que evolucionar como de la fuerza necesaria para someter. 1. Dejando a un lado estos pensamientos innecesarios y concentrándose en planificar sus próximos pasos, finalmente llegó al final de las escaleras, donde lo esperaban los practicantes de 3. O rango 4. Estábamos a punto de llamarte, dijo Sepan, dando un paso adelante con una sonrisa tranquila. Sus rasgos parecían mucho más relajados que antes. La tensión que tenía antes parecía haberse desvanecido, como si tomar su decisión y despedirse finalmente lo hubiera aliviado. ¿Estás listo? Adir preguntó, más por cortesía que por impaciencia. Sepan se giró una vez más para mirar la puerta cerrada detrás de él y luego volvió a mirar a Adir. Sí, lo somos. Entonces déjame este lugar y ve a prepararte para tu ritual masivo. Necesitamos sincronizar lo que haré aquí con tu momento de absolución. Sepan asintió. Solo danos 30 minutos y luego podrás empezar. Como no había ningún dispositivo de comunicación que pudiera funcionar dentro de esta extraña cámara subterránea llena de aura extraña, dar una estimación del tiempo era la única opción. Después de eso, los 3 se fueron, desaparecieron en la escalera y dejaron a Adir solo. Esperó hasta que sus pasos se desvanecieron, luego se volvió hacia la puerta, la abrió y entró. Lo cerró detrás de él, asegurándose de que no se filtrara ninguna aura extraña, y también se dio un espacio privado lejos de cualquier ojo. Ahora estoy solo. Veo que realmente son aterradores, murmuró Adir con una pequeña risa mientras sus ojos se movían sobre las 5 figuras que todavía yacían exactamente donde estaban antes. Aunque en realidad no necesitó esperar los 30 minutos completos, ya que toda la excusa del momento ritual no era más que una mentira, decidió esperar. Mientras esperaba, se concentró en su cuerpo energético e inició otra ronda de potenciadores dentro de su santuario. Su cuerpo energético se desplazó a través del cielo ligeramente nublado de la tierra de Nimbus, observando las 2 islas que habían cambiado y se habían desarrollado ligeramente sobre él. Mes pasado. En verdad, no había cambiado mucho. Adir había estado demasiado ocupado llenando su nuevo tesoro, el Palacio del Corazón de Sangre, mediante asesinatos constantes. Aún así, habían aparecido algunas adiciones notables en las 2 islas. En una isla, bajo el suave resplandor de la luz del amanecer, se encontraba la enorme forma del árbol madre, con su imponente tronco y sus brillantes hojas de color verde cristalino extendiéndose lo suficiente como para cubrir la mitad de la isla en sombra. El magnífico árbol ya no estaba solo. Una de las ampliaciones que había realizado decoraba ahora sus ramas de hojas verdes. Entre ellos se encontraban diminutos pájaros de plumas blancas, cada uno no más grande que un puño, que cantaban suavemente. Se trataba de Dawn Birds, un recurso que Adir había comprado en el mercado por solo 100 cristales de energía. Había comprado 50 y ahora su número probablemente había aumentado a alrededor de 100. No eran simplemente para reproducirse. Podía vender los que crió más tarde para obtener cristales de energía,
pero su valor real residía en su rasgo único: producían excelente fertilizante. Debajo del árbol madre, Caníbal caminaba con una pequeña pala en la mano, recogiendo montones de excrementos de pájaros y recogiéndolos en un balde para usarlos como un rico fertilizante para las tierras de cultivo. Adir también había añadido otra zona agrícola cubierta de flores rojas, además de el parche de tallo arenoso, que es un pequeño campo lleno de tallos altos, secos y parecidos al trigo. Este nuevo campo de flores rojas no estaba destinado a fines de inversión. Adir había comprado estas flores específicamente para alimentar las nuevas chispas que agregó. Sus habilidades. Pequeñas abejas, cada una de apenas un dedo de largo, se movían entre las flores. Había un total de 9 de ellos, algunos de los cuales se alimentaban del néctar de los centros florales, mientras que otros flotaban en el aire con una ligera flexión de sus alas translúcidas. Aunque todas parecían pequeñas e inofensivas a primera vista, cada una de estas abejas era en realidad una chispa de rango 3. Eran una de las chispas más letales que se podían encontrar en el mercado de la región exterior. Contacto 2. Jugador impío C449 Mejora de tesoros Capítulo 449 Mejora de los tesoros. Adir había comprado estos Sparks después de una larga consideración y, aparte de su bajo costo, la parte más intrigante era que sus habilidades no eran impulsos pasivos como sus 3 Kraken Sentinels, que juntos aumentaron su defensa en un 30%, o sus 3 Ember Dart Minnows, que aumentaron su velocidad en un 30%. En cambio, poseían habilidades completamente activas, como Sonic Burst o Burst Leap. Naturalmente, Adir tenía una razón específica para gastar sus cristales de energía duramente ganados en 7 Sparks con el mismo tipo de habilidad, ya que estas habilidades eran ahora la base de su nuevo ataque combinado de cartas de triunfo. Sus nombres provienen de su habilidad definitoria, Sacrifice P. Estas criaturas de Astropath eran extremadamente peligrosas. Cuando se sentían amenazados o enfurecidos, al usar su habilidad Sacrificio para detonar todos sus cuerpos, incluso uno solo de ellos podía causar una de las explosiones más poderosas que cualquier chispa de rango 3 pudiera producir. Por supuesto, su bajo precio tenía 2 razones claras. En primer lugar, criarlos dentro de un santuario era peligroso. Si algo saliera mal, podrían inmolarse y dañar la tierra del practicante. En segundo lugar, la habilidad Sacrificio requería que el propio cuerpo del practicante también detonara, lo que hacía casi imposible su uso sin morir. A Adir le pareció bien el primer inconveniente. Mientras no fueran molestadas, las abejas del sacrificio simplemente vivían pacíficamente alrededor de sus flores, y Caníbal, siendo un granjero cuidadoso y atento, las manejaba sin problemas. El segundo inconveniente, sin embargo, fue en realidad una ventaja para Adir debido a su habilidad innata, Time Devour. Si activara las habilidades de los 7 Sparks a la vez, la explosión sería lo suficientemente poderosa como para borrar completamente su cuerpo en un instante. Sin embargo, debido a que Time Devour le permitió rebobinar su cuerpo 3 segundos antes, pudo desatar esta fuerza destructiva sin sufrir ningún daño. Y esta habilidad no fue el único componente del ataque combinado que diseñó. Al otro lado de la isla, dentro de un pequeño hábitat que construyó como zona de fuego, vivía otra criatura diferente de los Ember Dart Minnows, parecidos a lagartos. Adir había tenido previamente un mono de rango 3 que corría por la zona, pero como no lo necesitaba, lo vendió y compró algo más, un Spark parecido a una roca que parecía un carbón ardiendo pero que era, en verdad, otro camino vivo de Ignis. El nombre de este Spark era Amplirock. Era uno de los tipos de rango 3 más caros, pero alimentarlo era extremadamente fácil, ya que solo consumía fuego activo. Su habilidad, sin embargo, fue extremadamente útil. La habilidad amplificación era un tipo de mejora que permitía al usuario multiplicar por 10 el efecto de cualquier explosión y al mismo tiempo agregarle una propiedad de ignición. Con esta chispa, el combo de Adir ya no era solo de naturaleza suicida sino capaz de convertirlo en una bomba viviente que, a plena capacidad, podía crear una destrucción cercana a un impacto a nivel nuclear. Aparte de estas abejas, la roca y sus 6 Sparks tipo Buff, Adir vendió todas sus Sparks restantes, quedándose solo con la hormiga con la habilidad de manipulación de tamaño para la torre de Ward, ya que creía que podría ser útil más adelante. También reemplazó su habilidad de movimiento, Burst Hop,
con una chispa de rango 3 llamada Ghostly Crane. Era una criatura con un cuerpo blanco parecido a un fantasma que ahora volaba entre las nubes sobre su santuario. Su habilidad, Ghost Step, era una mejora que permitía al usuario hacer su cuerpo hasta 5 veces más rápido. Aunque tenía fantasma tanto en su nombre como en su habilidad, era una chispa de camino de Ignis de tipo puramente musculoso sin conexión con la espiritualidad, y su cuerpo ligeramente transparente se debía únicamente a que se formó a partir de gases densos. Llenando 18 de los 20 espacios con estos Sparks, planeó reemplazarlos por otros mejores una vez que llegara a Midlands. Por ahora, estos eran los mejores Sparks que podía adquirir en el mercado de la región exterior. La defensa, el movimiento y el ataque provienen de mis habilidades Spark. Gracia para curar, malicia para debilitar y potenciar los ataques. También soy bueno en seguimiento y vigilancia gracias a mi combinación de mirada y presencia. Ahora tengo todo lo que necesito para ser versátil, murmuró en voz baja el cuerpo energético de Adir mientras descendía hacia el árbol madre. Acercándose a su forma masiva, colocó su mano contra el grueso tronco de color marrón oscuro y esperó. Como no tenía forma de usar activamente la habilidad de ausencia de Neil como sus otros talentos de linaje, simplemente esperó, esperando que el tesoro pudiera sentir y absorber la energía de Génesis por sí solo. Caníbal, al notar esto también, dejó de recolectar excrementos de pájaros y observó, curioso por la locura que Adir estaba intentando esta vez. Solo pasaron unos segundos antes de que el enorme árbol comenzara a temblar y crecer aún más. ¿No puedes avisarme primero? Caníbal gritó mientras el temblor recorría toda la isla, agarrando su pala y el balde lleno de excremento de pájaro antes de huir corriendo de las raíces que desgarraban el suelo. No era solo el árbol el que crecía, las islas gemelas también se estaban expandiendo. Adir ignoró a Caníbal, que estaba maldiciendo y huyendo en pánico, pero volvió su atención a las abejas con preocupación. Si las 7 abejas se sintieran amenazadas por el pequeño terremoto y decidieran detonar, los daños a la isla serían devastadores. Afortunadamente, no parecieron verse afectados. Aún así, para estar seguro, Adir usó su habilidad Grace con ellos, asegurándose de que se sintieran seguros y no amenazados para que lo hicieran. No entrar en un estado agresivo. Una vez que los cambios se detuvieron y todo crecimiento llegó a su fin, regresó al cielo para comprobar el nuevo tamaño de sus islas. Las islas ya eran grandes, por lo que el cambio no fue dramático. Ambas islas habían aumentado de 9,000 en 9,000 a 9,500 en 9,500, un crecimiento de solo un poco. Más del 5%. Sin embargo, la verdadera ganancia provino del árbol madre. Su producción diaria de fruta, que antes otorgaba 5 puntos estadísticos, ahora se había convertido en 6, y su requerimiento de fertilizantes, que solía ser de 50 cristales, había aumentado a 60, aumentando proporcionalmente. Nombre, madre árbol. Rango, 1. Descripción. Una semilla antigua, tan antigua como los propios dioses conocidos, una vez enraizada en el borde del vacío y se convirtió en un pilar para muchas razas a lo largo de generaciones. Nutrido por la energía pura de la existencia, un fruto especial crece diariamente en sus ramas. Comer esta fruta otorga más 6 puntos de estadísticas gratis. Para convertir la semilla en un árbol, debe enterrarse en el suelo junto con cristales que sumen 1000 energías. Posteriormente requiere fertilización diaria con cristales que suman un total de 60 energías para permanecer activo y dar frutos. Sigue siendo el puesto 1. Me pregunto si subirá de nivel después de un tiempo, murmuró Adir con curiosidad, y luego centró su atención en la Torre del Valor, dejándola absorber también la energía de la nueva Génesis. Todavía tenía su forma de bastón pequeño, parecía un bastón de piedra común y corriente, aunque los pequeños detalles de su superficie, pequeñas formas de ventanas, un diseño de puerta y grabados que recordaban a la arquitectura romana insinuaban que en realidad era una torre. A medida que comenzó a absorber energía, nada importante cambió en la superficie. La piedra simplemente parecía más pulida y más duradera a la vista. Una vez completada la actualización, Adir revisó su descripción para ver qué había cambiado realmente. Contacto, 2. Jugador impío C450 cosecha abundante. Capítulo 450 cosecha abundante.
Nombre, Torre del Valor. Rango, 2. Descripción. En el corazón de las profundidades, una vez se levantó una vasta corona de piedra donde los dioses estaban inactivos y la eternidad aflojaba su control. No es una sala de diversión, sino un bastión construido para soportar el peso del tiempo y lo que hay más allá. Ahora duerme como un monumento olvidado, despertándose una vez por ciclo para beber poder, pesar a los atrevidos y dejar una única recompensa en su camino. Próximo pesaje, disponible. Otra ronda de pruebas y recompensas está disponible. Bien. Ahora podría intentar las pruebas nuevamente, con una recompensa total de 300 puntos de estadísticas gratis, una chispa de rango 3 y un cristal de sinergia más. Aunque el Spark de rango 3 tenía muchas posibilidades de ser algo que no necesitaría, aún podía venderlo a un buen precio, ya que los Sparks obtenidos de la torre siempre eran de alta calidad y bastante raros. En cuanto al cristal de sinergia, ya tenía 2 sin usar, pero eran recursos invaluables que eventualmente necesitaría. Por ahora, todo esto tenía que esperar, ya que el periodo de espera de 30 minutos casi había terminado y Adir todavía tenía un tesoro más en la mano que necesitaba una mejora. Esta vez tomó el corazón del Palacio de Sangre, de color rojo sangre y forma de cubo, y dejó que absorbiera su energía del Génesis. El Palacio del Corazón de Sangre responde a la fuente de energía del Génesis. El Palacio del Corazón de Sangre reconstruyéndose. Hasta ahora, Adir solo había usado su energía Génesis para repararlo, por lo que no estaba seguro de qué tipo de cambio traería esta actualización. Observó atentamente cualquier cambio de color o textura, pero cuando el proceso terminó y nada cambió en la superficie ni en la descripción, una aburrida sensación de decepción se posó en su pecho. Creo que, dado que es un artículo de un solo uso, probablemente tenga un límite superior de potencia. De todos modos sigue siendo útil. Ahora que había terminado todos sus preparativos y la cuenta regresiva en su mente llegó a 0, procedió a completar su misión principal dentro de la cueva. Antes de recolectar la sangre de los 5 antepasados Lunari, primero abrió la puerta de la cueva sin importarle el aura mortal que se filtraba hacia afuera. Necesitaba que estuviera abierto para mantener despejada su ruta de escape en caso de que algo saliera mal. No tenía sentido quedar atrapado en una caja de piedra confinada con 5 monstruos de rango 4, incluso si estaban medio muertos. El aura roja y negra inmediatamente comenzó a filtrarse a través de la puerta como una niebla viva, luego subió las escaleras en olas espesas y ondulantes y comenzó a llenar el palacio de Sepan arriba. Afortunadamente no había nadie dentro. Todos ya estaban reunidos en las iglesias del reino, amontonados bajo arcos de piedra y vidrios de colores, asistiendo a los sermones dedicados a su dios Igníbar. El aura tardaría en llenar el palacio y extenderse a las calles, por lo que los ciudadanos estaban a salvo por ahora, al menos siempre y cuando Adir terminara su tarea rápidamente y matara la fuente antes de que se extendiera por todo el reino. Evitemos eso. No soy del tipo que inicia masacres sin sentido. Adir se rió entre dientes y luego llamó al cubo rojo sangre en su mano mientras se acercaba a su primera víctima, la joven que yacía inmóvil en la cama de piedra. Sacó una pequeña daga del cinturón utilitario de su uniforme y colocó su borde afilado contra su garganta, exactamente donde asumió que estaba la arteria carótida, aunque no estaba completamente seguro de si la anatomía del Lunari coincidía con la de los humanos. Su cuello parecía delgado y pálido, pero él no confiaba en las apariencias. Empujó la hoja afilada como una navaja dentro de su piel de aspecto suave mientras intentaba hacer un corte limpio. Aunque la daga no era un metal común y corriente, elaborada con los mejores materiales y técnicas que tenía la tierra, y lo suficientemente afilada como para cortar incluso materiales a prueba de balas si se aplicaba suficiente fuerza, aún así no se deslizaba fácilmente dentro de su piel. La resistencia debajo de la hoja parecía más cuero endurecido que carne. Es bastante interesante que los practicantes de Ignespath tengan la piel tan dura. ¿Es por el camino de la sangre? Adir murmuró, aplicando más fuerza y presionando la daga con todas sus fuerzas, manteniendo la mano firme como un médico experimentado a pesar del esfuerzo. Cuando vio que la punta de metal comenzaba a doblarse y aún no cortaba lo suficientemente profundo, cubrió la hoja con una fina capa de maliz negra. La energía parecida al humo se enrollaba alrededor del borde y se hundía en el metal, amplificando sus propiedades. Solo entonces la daga ganó suficiente fuerza para atravesar la piel y finalmente crear un pequeño corte,
Una delgada línea de sangre de color rojo oscuro que corría por su cuello y trazaba un camino a lo largo de su clavícula. Después de ver el flujo sanguíneo, Adir dio un paso atrás y la observó atentamente, moviendo los ojos de su cara a su pecho, comprobando si había algún tic, algún cambio en su respiración o algún signo de movimiento o despertar. Afortunadamente, la mujer siguió durmiendo profundamente, con una mirada tranquila en su rostro que mostraba que no reaccionaba al dolor de garganta, y nada en su apariencia hacía evidente que estaba a solo un paso de la muerte. Ahora seguro de que estaba a salvo, se acercó de nuevo y colocó la hoja recubierta de malicia contra el corte, ensanchándola lentamente. La piel se partió aún más bajo el borde mejorado hasta que le abrieron toda la garganta. La sangre brotó de su cuerpo en un fuerte chorro, salpicando el lecho de piedra y el suelo, extendiéndose en una capa oscura y brillante mientras caía sobre la roca. Una vez que lo consideró listo, levantó el cubo rojo sangre y lo activó para que pudiera alimentarse de sangre fresca. Tan pronto como se activó el palacio del corazón de sangre, la sangre que aún rociaba debido a la presión y se acumulaba tanto en el suelo como en el lecho de piedra comenzó a agitarse. La superficie se ondulaba como si algo invisible la atrajera, luego se elevaba en finas corrientes y flujos más espesos, todos atraídos hacia el cubo. El cubo lo absorbió como una bestia hambrienta, tirando de cada gota dentro de su caparazón de piedra pulida. La superficie roja pareció profundizarse en color a medida que bebía hasta que toda la sangre esparcida, así como la última gota que circulaba por las venas de la mujer, se consumió por completo y no fluyó nada más. Una vez terminado, Adir dio un paso atrás nuevamente y estudió el cadáver en silencio. Su piel, ya pálida, había perdido completamente su color, ahora más cercana a la cera blanca que a la carne viva. Incluso su garganta cortada parecía dos trozos de carne seca y desgarrada, cuyos bordes ya no brillaban con sangre. El aura roja y negra que se había acumulado alrededor de su cuerpo anteriormente se adelgazó y se desvaneció, alejándose como el humo que pierde su fuente, una indicación de que estaba realmente muerta, o al menos en las etapas finales de su muerte. Como todo iba bien, Adir comprobó la descripción del tesoro con una mente tranquila para ver cuánto cargo había proporcionado un solo antepasado. Y cuando vio los números, se quedó paralizado por un momento, luego un lento, Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro. Nombre, Palacio del Corazón de Sangre. Rango, 2. Descripción. En el centro de la vivienda se encuentra una única masa de piedra que alguna vez recibió el nombre de Rey Corrupto, un demonio nacido del infierno que ascendió a la divinidad. Satisface su deseo de sangre y, a cambio, deja que te conceda un solo poder. Ruta, una chispa de rango 4 o inferior. Cargo actual, 22, 4%. Contacto, 2.